Muy buenos días, familia de Templo Betania. Qué gusto estar con ustedes nuevamente en un domingo más que Dios nos regala y nos bendice para poder glorificar su nombre por medio de las alabanzas, de la adoración y sobre todo del mensaje que Él tiene preparado para nosotros. Continuamos con la serie Imparables y el día de hoy tenemos un tema muy interesante que dice: sin dolor no hay ganancia. Yo sé que muchos lo relacionamos con el ejercicio, pero también en la vida del cristiano, sin dolor no hay ganancia. Dice ahí en Santiago 1, capítulo 12, al que soporta las dificultades Dios lo bendice, y cuando las supera le da el premio y el honor más grande que pueda recibir, la vida eterna que ha prometido a quienes lo aman. En iglesia tenemos una promesa, la vida eterna. Tenemos que perseverar. Sin dolor no hay ganancia. ¿Estamos listos? Vamos a orar para que Dios bendiga nuestros hogares y prepare nuestros corazones. Amén. Padre, te damos gracias primeramente por la vida que nos das, por esta semana tan bendecida. Hoy que nos hemos reunido por medio de internet para adorar tu nombre, te pido que prepares nuestros corazones y nuestras mentes para recibir la palabra que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Prepara tu corazón y comencemos a alabar a Dios. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló, tu voz me habló, y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló, y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor, y es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló, y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló, y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Sé conmigo, pueblo, mi pecado. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro y ahora veo, porque tu voz me habló, y a la muerte venció.
nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Oh, te adoramos, queremos levantar tu nombre, porque tú siempre has sido fiel. Purifícate ahí en nuestros hogares, Señor.
y mi gozo intenta hoy rodar. En medio del dolor fuerza me das. En ti estoy firme, en ti estoy firme. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. La vergüenza no tiene lugar y las mentiras no me atraparán. Sin miedo mi pasado dejo atrás. En ti estoy firme, en ti estoy firme. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. Es tu poder que puede liberar y a los muertos resucitarás. Es tu poder que me puede salvar. Hay poder en tu nombre, hay poder en tu nombre. Es tu poder que puede liberar y a los muertos resucitarás. Es tu poder que me puede salvar. Hay poder en tu nombre, hay poder en tu nombre. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. Estoy firme en tu gran amor, firme de tu mano voy. Estoy firme en tu gran amor, mi roca eterna, mi roca eterna. Estoy firme en tu gran amor, firme de tu mano voy. Estoy firme en tu gran amor, mi roca eterna, mi roca eterna. Estoy firme en tu gran amor, Estoy firme en
temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Hoy sopla viento en mí, que te adore a ti otra vez. Cantaré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, con tu poder las tinieblas vencerás. No hay otro nombre igual. Tú vivo estás, exaltado en majestad. No hay otro nombre igual. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Cristo, 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 con tu poder las tinieblas vencerás. No hay otro nombre igual. Tú vivo estás, exaltado en majestad. No hay otro nombre igual. Tu poder las tinieblas vencerás. No hay otro nombre igual. Tú vivo estás, exaltado en majestad. No hay otro nombre igual. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Buenos días, Templo Betania, y bienvenidos nuevamente a Templo Betania en casa. Estoy tan emocionado de continuar nuestra serie Imparables con ustedes. Realmente hemos aprendido bastante a lo largo de estas semanas y hemos visto diferentes cualidades de lo que significa ser un creyente que no se rinde, que no se detiene, que nunca se para, que sigue adelante. Ahora, nuevamente lo he dicho a lo largo de estos sermones, que los creyentes imparables no quiere decir que por momentos no se desanimen o no se cansen o no se debiliten o no sientan tristeza. Tú y yo somos seres humanos que estamos viviendo en un mundo caído donde los seres humanos sufrimos. Pero el distintivo del creyente imparable es que no se detiene. Aun cuando está triste, sigue adelante.
Aun cuando está cansado, se renueva. Y aun cuando se debilita, se fortalece en fuerzas interminables que son las fuerzas de Jesucristo. Y nuestro tema del día de hoy es una nueva cualidad que vamos a añadir a nuestra lista de cualidades. Es una cualidad tan importante para nosotros como creyentes y es la cualidad de la perseverancia. Di conmigo perseverancia. Perseverancia. Vamos a hablar de qué significa perseverar, o es decir, soportar en la vida dolores, sufrimientos, obstáculos y poder seguir a largo plazo. Yo siempre lo he predicado, iglesia, que Satanás no le teme a los que se encienden, le teme a los que no se apagan. Y Jesús no nos ha llamado a solamente comenzar, nos ha llamado a perdurar, nos ha llamado a perseverar y nos ha prometido que nos sostendrá para acabar y acabar bien. Entonces nuestro tema del día de hoy nos va a hablar acerca de la perseverancia, pero es un tema interesante, es un tema creativo, es un tema llamativo y yo estoy emocionado por compartirte este mensaje de la palabra de Dios. Nuestro tema del día de hoy es: sin dolor no hay ganancia. A ver, dilo conmigo: sin dolor no hay ganancia. Este es un tema que yo creo que todos hemos escuchado, quizá esta corta frasecita alguna vez en nuestra vida, pero es una frase muy pertinente a la perseverancia del creyente, que si no estamos dispuestos a experimentar y a soportar dolor, sufrimiento y obstáculos y desafíos, no vamos a ganar en las cosas de la fe. Si tú y yo queremos avanzar y perseverar y crecer, necesitamos estar dispuestos a soportar ciertas cosas. Entonces nuestro reto del día de hoy es: sin dolor no hay ganancia. Y vamos a Romanos capítulo 5, verso 1 al verso 5. Este es un pasaje poderoso, es un pasaje práctico, pero es también un pasaje bastante profundo, porque es donde el apóstol Pablo nos presenta doctrina fundamental de lo que significa ser un cristiano. Si tú vas conmigo a Romanos capítulo 5, verso 1 al 5, y cuando lo tengas, grita con un amén pentecostal ahí desde tu casa, y dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Verso 5: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nuestro tema de hoy es: sin dolor no hay ganancia. Inclina tu rostro ahí donde estás. Vamos a orar que Dios toque nuestro corazón y use esta palabra el día de hoy. Padre, te damos gracias una vez más por este día. Gracias por tu iglesia, porque juntos somos tu cuerpo. Gracias por la obra del Espíritu que está activa en cada uno de nosotros, y pedimos, Espíritu Santo, que toques nuestro corazón. Háblanos por medio de la palabra, ilumina nuestro entendimiento. Aquellos que desesperadamente necesitan hoy esta palabra, gracias Dios porque llegaron a encontrar este video. Gracias porque alguien se los compartió, alguien les animó, y sé que esta palabra les va a bendecir de la manera que este texto ha bendecido mi vida. Háblanos, fortalécenos el día de hoy, y recuérdanos, para todos los que están sufriendo, padeciendo dolor y sufrimiento, que esto no durará para siempre, pero que también no podemos echar para atrás. Tenemos que aprender a sobrellevar, a soportar, a perseverar con paciencia, porque la tribulación está produciendo paciencia, y la paciencia está produciendo carácter, y en nosotros una prueba, una actitud de vencer, y esa prueba está produciendo en nosotros esperanza para que podamos perseverar hasta el fin. Háblanos el día de hoy, pedimos esto en el glorioso nombre de Jesús, y todos decimos amén. Nuestro tema del día de hoy es: sin dolor no hay ganancia, y es un tema bastante importante, porque el libro de Romanos es una carta que el apóstol Pablo escribe, en la cual presenta toda la doctrina fundamental de lo que significa ser un cristiano. Muchos teólogos nos han dicho que si tú y yo como cristianos queremos resumir las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, podemos ir al libro de Romanos y leer esta corta carta y entender en su plenitud de qué se trata ser un seguidor de Jesucristo.
Pero en particular en los primeros 4 capítulos, en nuestro contexto de nuestro pasaje del día de hoy, el apóstol Pablo está hablando acerca de doctrinas fundamentales de la fe, de la salvación y de la gracia. Y el apóstol Pablo dice desde el inicio que todos somos pecadores, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, que nadie hizo el bien ni amó las cosas de justicia de Dios. Sin embargo, por ese motivo Dios envió a Jesucristo, y por medio de Jesucristo tenemos salvación, redención de pecados, justificación ante el Dios que es santo. Por medio de Jesús tenemos todas estas bendiciones espirituales y eternas. Pero llegando ya al capítulo 5, el apóstol Pablo nos habla acerca de la esencia de la justificación por medio de la fe. Y él nos dice: tú y yo somos justificados ante Dios no por obras, no por méritos humanos, no por nuestra capacidad, sino por la fe que hemos puesto en Jesucristo. Pero esa fe, nos enseña el apóstol Pablo, será probada por medio de diferentes pruebas. Van a haber momentos en nuestra vida donde vamos a sentir dolor, momentos en nuestra vida donde vamos a experimentar sufrimiento, momentos en nuestra vida donde vamos a pasar por grandes luchas. Y el apóstol nos dice que es en esos momentos, en esas temporadas de lucha, de dolor, de sufrimiento, que comprobamos nuestra fe más que en otras ocasiones. Es cuando estamos experimentando dificultades y luchas que nuestra fe se manifiesta. Y es por esto que el gran teólogo y reformador Martín Lutero dijo que la justificación por la fe es la doctrina sobre la cual la iglesia o se levanta o se cae. En otras palabras, este gran reformador, defensor de la doctrina de la justificación, decía que la doctrina de la justificación por medio de la fe, no por obras, sino por medio de la fe, es una creencia tan fundamental para el cristiano que si la dejamos de creer afecta toda nuestra vida. Si tú y yo no entendemos qué significa que somos justificados ante Dios, que somos declarados justos y rectos y buenos ante los ojos de un Dios que es 3 veces santo por medio de la obra de Jesús, entonces vamos a vivir toda nuestra vida tratando de ganarnos el favor de Dios. Pero si entendemos esta doctrina, creemos que ya somos favorecidos en Dios por medio de Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo aprovecha estos primeros 4 capítulos antes de llegar a nuestro pasaje de hoy para recordarle a los creyentes romanos y recordarnos a nosotros la plenitud de la vida en el evangelio. Sabes que el evangelio no abarca solamente el ámbito espiritual de tu vida, el evangelio afecta todo. A ver, dilo conmigo: el evangelio afecta todo. El evangelio afecta tu vida, tu cuerpo, tu salud, tu mente, tus relaciones interpersonales, tus finanzas, tu espiritualidad. El evangelio afecta para bien, impacta, es otra palabra, para bien, todos los aspectos de nuestra existencia. Entonces no podemos caer en el grave error de creer que el evangelio solamente abarca nuestra espiritualidad. El evangelio, dice el apóstol Pablo, nos ha cambiado para siempre. Y después de decir esto, llegamos ya al capítulo 5, versículo 1, y vuelve conmigo, estamos en Romanos capítulo 5, verso 1. Y ahora el apóstol Pablo nos comienza a describir cómo el sufrimiento y el dolor son utilizados por Dios para ayudarnos a crecer y para hacer cosas grandes en nosotros. Y es aquí donde él nos presenta este principio. Si no estamos dispuestos a soportar el dolor, no vamos a ganar en las cosas de la fe. Y lo primero que nos enseña el apóstol Pablo, llegando a Romanos 5, verso 1, es que tú y yo debemos estar fundamentados en la verdad de Dios, no en nuestros sentimientos. Tú y yo debemos estar fundamentados en la verdad de Dios, no en nuestros sentimientos. El verso 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nota algo conmigo al inicio del verso 1. Pablo dice: justificados pues. Esta palabra que en inglés es therefore, en español pues, o también se traduce en la Reina Valera 1960, en otras ocasiones en Romanos como así que o pues. Es una manera de conectar un contexto, algo que el apóstol Pablo ya nos ha dicho y nos dice: bueno, les voy a explicar estas verdades, estas doctrinas, estas realidades, estas creencias. Y ahora les diré que debido a estas verdades hay implicaciones para el cómo vives tu vida.
Y el pues aquí nos conecta todo lo que el apóstol Pablo nos ha dicho de la justificación, de la salvación, de la redención, de estas doctrinas bellas y poderosas e impactantes. Pero en el verso 1 del capítulo 5 nos dice: como somos justificados por todo esto que ya les enseñé, que el evangelio abarca la totalidad de nuestra vida, entonces, o así que, o pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos dice desde el inicio del versículo 1 que tú y yo tenemos paz para con Dios porque hemos sido declarados justos. Nuestra paz para con Dios, nuestra armonía con Dios, nuestra relación íntima con Dios no está basada en emociones subjetivas, no está basada en circunstancias terrenales. Es algo basado en una verdad objetiva e inamovible, creada y fundamentada por la persona y la obra salvífica de Jesucristo. Nuestra paz para con Dios no es algo meramente emotivo, aunque abarca nuestras emociones. Nuestra paz para con Dios no es algo que tú y yo no lo ganamos por nuestras obras o méritos. Nuestra paz para con Dios fue comprada por la sangre y la obra salvadora de Jesucristo, y nada ni nadie nos puede quitar ni robar esa paz que tenemos con el príncipe de paz. La Biblia nos dice que la paz que tenemos para con Dios no es algo que comienza con las emociones, es algo que comienza con la verdad de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y no quiero que me malentiendas el día de hoy, porque las emociones son sumamente importantes. Toda la Biblia nos habla de las emociones. Por ejemplo, la literatura de sabiduría en la Biblia, como los Salmos y los Proverbios y Eclesiastés, nos hablan de los sentimientos del ser humano. El salmista abría su corazón a Dios y exclamaba con sinceridad y transparencia lo que él sentía hacia el trono de su Dios. Los sentimientos son importantes, pero escucha, los sentimientos no son el punto de partida. Los sentimientos no deben determinarnos. Los sentimientos y las emociones no deben marcar nuestro rumbo, nuestra ruta. Lo que debe determinar nuestra creencia es la verdad de la palabra de Dios. Entonces las emociones son importantes, pero las emociones no lo son todo. Y muchos de nosotros invertimos estos principios. En lugar de comenzar con la verdad de la palabra de Dios, comenzamos con las emociones. Yo he escuchado a tanta gente que se ha acercado conmigo y me dice: Pastor Benji, estoy pasando por una temporada de desánimo, un desierto espiritual, y siento que Dios está lejano, y siento que Dios no me ama, y siento que Dios está desinteresado, y siento que quizá yo no sea bueno, y siento. Y yo los detengo y le digo: mira, entiendo tu sentimiento. Eres un ser humano que está viviendo en un mundo caído. Pero hay un grave error en todo lo que me estás compartiendo. Sientes, pero no te estás fundamentando antes de sentir en la verdad de la palabra de Dios. Yo se los he predicado y moriré predicando en la iglesia que primero creemos, los sentimientos nos alcanzan después. Primero creemos por convicción y los sentimientos nos alcanzan luego. Y Pablo dice: nosotros tenemos paz para con Dios, no porque lo sentimos, no porque vienen momentos donde creamos un entorno de piano y de música y de repente decimos: siento la paz de Dios. No, Pablo dice: tenemos paz para con Dios garantizada por medio de Jesucristo, y porque sabemos que somos justificados en Él. Si tú y yo queremos perseverar a largo plazo, necesitamos, es imperativo que nos fundamentemos en la verdad. Viene un momento en la vida donde tú y yo ya no nos podemos dejar llevar por sentimientos. Necesitamos fundamentarnos en la palabra. Dios quiere levantarnos como creyentes que dicen: ¿sabes qué? Hoy no me siento fortalecido, pero sé que Dios me fortalecerá porque lo leí en su palabra. Hoy no me siento bendecido, pero sé que soy bendecido porque lo dice su palabra. Hoy no veo la luz del otro lado, pero declaro que Dios me sacará de esto porque lo veo en su palabra. Cuando estamos fundamentados en la palabra de Dios, no nos dejamos llevar por sentimientos y no nos dejamos llevar por circunstancias. Hay muchos creyentes que ven el cristianismo como una terapia emotiva,
Creen que el cristianismo se trata de venir a Dios y de simplemente sentir paz y sentir tranquilidad, como hacer yoga o como tomar caminadas por el parque o estar al lado de un lago muy tranquilo con mucha serenidad y tranquilidad. Y mucha gente busca un cristianismo así, un cristianismo ausente de dolor, un cristianismo ausente de problemas, un cristianismo donde paras de sufrir, un cristianismo donde no hay obstáculos ni dificultades. Pero ese no es el cristianismo que vino a predicar el apóstol Pablo, y no es el evangelio que vino a enseñarnos Jesús. La verdad es que vamos a ser desafiados, vamos a ser retados, pero lo más importante es que tú y yo creemos lo que dice la palabra, no necesariamente si lo sentimos o no lo sentimos. Piénsalo de esta manera. ¿Qué preferirías si tuvieras dos opciones? Que tuvieses un dolor de cabeza y vayas al doctor y el doctor te diga, sabes, ya te revisé, te hice exámenes, solamente es un dolor de cabeza, tranquilo, vete a tu casa. ¿O preferirías sentirte bien, llegar al doctor y decir, no, yo me siento totalmente bien, solo vine a hacerme una evaluación anual y que al revisar te encuentre un tumor en tu cerebro, en tu cabeza? Saben, muchos de nosotros vivimos un cristianismo meramente emotivo, pero hay tumores dentro de nosotros, hay grandes problemas dentro de nosotros y creemos que estamos bien porque estamos en una serenidad, en una tranquilidad, pero eso no significa que estás bien. La Biblia nos enseña en el ejemplo de Job y Pablo y otros creyentes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que el hecho de que estás sufriendo no quiere decir que estás en pecado, que el hecho de que estás padeciendo no quiere decir que estás lejos de Dios. A lo contrario, como cristianos vamos a sufrir, vamos a padecer dolor, vamos a padecer persecución, pero sin dolor no hay ganancia. Y en medio de las dificultades, Dios nos está ayudando a crecer. Entonces mis emociones son importantes, pero mis emociones deben estar basadas en la realidad, en lo que es verdadero de la palabra de Dios, no en mis pensamientos variantes, no en las circunstancias que me rodean. Yo siento paz porque sé que tengo paz para con Dios por medio de Jesucristo, no viceversa. Yo siento paz porque sé y creo y estoy fundamentado en la verdad de que tengo paz para con Dios por medio de Jesucristo. Y ese es el orden que estamos aprendiendo. Lo puedes declarar conmigo de esta manera: verdad, emociones, fe. Verdad, emociones, fe. Piénsalo de esta manera: yo declaro la verdad de la palabra de Dios y es esa verdad la que dicta y determina mis emociones para perseverar en la fe que he puesto en Jesucristo. No puedo comenzar con las emociones. Si comienzo con las emociones, olvido la verdad de la palabra de Dios. Entonces Pablo dice, mira, recuerda todo lo que te he declarado, recuerda la promesa de Dios. Tienes paz para con Dios. No dejes que nada robe tu paz. No dejes que nada te distraiga de esa verdad. No dejes que nada te desenfoque. Y aun cuando no lo sientes, persevera y decláralo porque lo crees en la palabra de Dios. Pero ahora el verso 2 nos dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pablo dice, este mismo Cristo que nos ha dado paz para con Dios, este mismo Jesús que nos ha salvado y redimido, también por medio de él tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Esta palabra gracia aquí también la pudiésemos traducir favor. Pablo dice, por medio de Jesús también tenemos el favor de Dios. Dios nos favorece, estamos bajo el favor de Dios. Y esto es algo sumamente importante, que tú y yo como cristianos entendamos quién es Dios y cómo Dios nos ve a nosotros por medio de Jesús. Te hago una pregunta importante el día de hoy: ¿cómo te sientes tú acerca de Dios? Porque la manera en la cual tú te sientes acerca de Dios está siendo determinada por lo que crees acerca de Él. Hay mucha gente que siente que Dios está lejano y distante y que Dios siempre está en una frustración con ellos, que nunca aprueba de ellos, que siempre son fracasos. Hay creyentes que cuando vienen a la iglesia o cuando se conectan en vivo siempre están cabizbajos, sintiéndose que Dios nunca los favorece y Dios nunca los aprueba porque siempre están batallando. Hay otros que sienten que Dios nunca los escucha. Hay otros que dicen, no, Dios está lejano de mi realidad y mi necesidad.
Pero cuando Pablo nos dice que por medio de Jesucristo el Padre nos favorece, Dios nos favorece, Pablo nos está diciendo, Dios es como un buen Padre. Yo pienso en mis hijos que ahorita todos están pequeños y cuando llego de casa después de venir a la iglesia o estar en el trabajo o estar haciendo algo y llego a la casa, vienen todos corriendo a abrazarme así pequeñitos porque quieren mi atención y saben que al venir conmigo los voy a abrazar y se me brincan encima y me hundo en un océano de niños y se ponen a jugar conmigo y nos divertimos y están tan emocionados. Pero comparo eso o contrasto eso cuando ellos se portan mal y yo los regaño y están cabizbajos y tristes porque sienten que la aprobación de su padre no está allí. Sin embargo, piden perdón y regresan porque saben que su padre los va a perdonar y los va a amar. Pero saben, muchos de nosotros como creyentes no tenemos esa perspectiva de Dios porque crecimos en un hogar donde quizá no tuviste a tu padre o tuviste un padre que no fue un buen ejemplo y proyectas ese mal ejemplo de tu padre terrenal con tu Padre celestial. Pero recuerda algo importante el día de hoy: no veas a tu Padre celestial por el filtro de tu Padre terrenal. Dios es un buen Padre. Dios no es como el ser humano que es fluctuante, que comete errores, que es inconsistente, que promete y no cumple. Dios es perfecto, Dios es bueno, Dios es justo. Todo lo que Dios hace es rectitud. Y cuando tú vas a Dios puedes saber: Dios, no me vas a amar menos y no me vas a amar más, siempre me vas a amar incondicionalmente porque Jesús tomó mi lugar. Y cuando vengo a ti, vengo confiado, me acerco a un buen Padre, me acerco totalmente con un corazón abierto. La Biblia nos habla de la paternidad de Dios como algo tierno y hermoso y protector y seguro. Dios nos ama, Dios nos protege, Dios nos guarda. Y por eso el apóstol toma esta libertad de decirnos: no solamente tenemos paz para con Dios, sino también tenemos la gracia, el favor de Dios. Podemos acercarnos a Él y es debido a que nos hemos fundamentado en estas verdades de la palabra que nuestras emociones nos alcanzan después, nuestras emociones nos alcanzan luego. Quizá no te he persuadido y todavía andas en emociones de tristeza, pero mantente conmigo. Vamos a ver lo que sigue diciéndonos la palabra de Dios. Entonces el apóstol nos dice: cuando entendemos que tenemos paz para con Dios, cuando entendemos que la gracia de Dios es su favor está sobre nosotros, cuando nos fundamentamos en la verdad y no en nuestras emociones, dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Podemos entonces regocijarnos, en otras palabras, regocijarnos por la esperanza que tenemos en Dios. Aprendemos en el contexto de la carta a los romanos que la esperanza en la vida del creyente es muy importante. La esperanza es la certeza en las promesas de Dios. La esperanza, en contraste a la fe, la esperanza es una convicción de que lo que Dios ha prometido, Dios lo va a hacer. De que lo que Dios ha dicho, Dios lo va a hacer. Y por eso cuando hay pruebas y dificultades y dolor, seguimos creyendo y seguimos esperando porque hemos creído en lo que Dios ha dicho. El apóstol nos dice: esta esperanza está anclada, esta esperanza está arraigada en la verdad de lo que Cristo ha logrado en su crucifixión y en su resurrección. Si alguien viene y te hace una promesa muy grande, pero la cumplen, y después de cumplirte esa promesa vienen luego y te hacen una nueva promesa, ¿cuál es la probabilidad de que tú le creerás a esa persona con una certeza? Bueno, la probabilidad de que le creas a esa persona con certeza es grande, porque la primera promesa que te hicieron la cumplieron y ahora la segunda promesa tú la crees también. Y Pablo nos dice: mira, la esperanza del creyente es una esperanza firme, es una esperanza establecida, porque Cristo logró las primeras promesas. Cristo vino, Cristo murió, Cristo vivió una vida sin pecado, Cristo cumplió la responsabilidad del Mesías, Cristo murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, pero al tercer día resucitó conforme a las Escrituras, se presentó glorificado a sus discípulos, ascendió con el Padre, envió la promesa del Espíritu, está sentado a la diestra del trono de Dios y ha prometido volver a restaurar todas las cosas. Pablo dice: mira, la muerte, la crucifixión y la resurrección de Cristo son garantías que fortalecen nuestra fe y decimos: si Él vino, murió, resucitó y ascendió, entonces yo puedo prometer y estar seguro con certeza de que continuaré porque Él volverá por mí.
La promesa es segura, la esperanza es firme, porque sabemos que el Cristo en quien hemos creído es victorioso y no nos fallará. En esos momentos de tu vida, cuando tú no te sientes como un cristiano, ¿sabes a lo que me refiero? Cuando no te sientes muy espiritual, cuando no te sientes muy fortalecido, cuando no te sientes muy animado, cuando ves a los no creyentes que prosperan y tú todavía estás luchando, en esos momentos recuerda lo que Cristo ya ha logrado y eso te dará fuerzas para seguir perseverando y continuar hacia lo que logrará el día de mañana. El apóstol Pablo nos dice las verdades de lo que Cristo ha hecho, fundamentados en ellas, nos fortalecen hacia el mañana. Me encanta lo que dijo el teólogo D.A. Carson. Él dijo esto en una ocasión: no estoy sufriendo nada que una buena resurrección no pueda arreglar. Eso está buenísimo, lo voy a volver a repetir. D.A. Carson dice: no estoy sufriendo nada que una buena resurrección no pueda arreglar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Con estos cuerpos que se van desgastando de día en día, y perdóname por ser el portador de malas noticias, pero hoy estás muriendo un poco más que ayer, y hoy moriremos un poco más, y mañana moriremos un poco más que hoy. Cada día, decían los grandes filósofos griegos, cada día te vas acercando un poco más a la muerte. Cada día es morir un poco más. La verdad es que el cuerpo se va desgastando, nuestra vitalidad se va acabando, nuestras fuerzas se van terminando, las circunstancias de la vida vienen y van, los sentimientos fluctúan y vienen y se acaban, pero en todo eso podemos ver a la verdad de un Cristo resucitado, y no hay nada que una buena resurrección no pueda arreglar. La resurrección de entre los muertos, cuando estemos con Cristo glorificado, superará todo lo que esta vida ha provocado y todo lo que el pecado ha contaminado. No hay nada que la resurrección de Cristo no pueda superar. No hay dificultad, no hay prueba, no hay enfermedad, no hay lucha, no hay nada que Dios, por medio de la obra de Jesucristo, no pueda superar. Y por eso es que nos regocijamos, por eso es que nos gloriamos en la gloria de Cristo, en nuestra certeza y esperanza en Él, porque sabemos que no hay nada que Cristo no pueda hacer. Pero el apóstol nos aclara a lo largo de esta carta que el regocijarnos no es lo mismo que la felicidad como la define el mundo. La felicidad del creyente es diferente. Cometemos un error cuando vemos el evangelio de una de dos perspectivas erróneas. La primera perspectiva con la que muchos ven el evangelio es que lo ven como una teoría, como algo abstracto, como un concepto religioso, pero no algo real que se materializa en su vida común. Y para las personas que ven el evangelio como esto, les gusta adorar, les gusta cantar, pero no afecta nada de sus vidas. Una enfermedad abstracta no te va a llevar a tomar medicina. Un matrimonio abstracto no lo vas a considerar digno de respetar para exclusividad en la relación. Un padre abstracto no le vas a rendir cuentas. Y a un Dios abstracto no te vas a comprometer. A un Jesús abstracto no lo vas a seguir. Entonces, los que ven el evangelio como algo abstracto, como algo que les causa emociones, como algo religioso y meramente espiritual, no se comprometen. Pero el segundo error con el cual ver el evangelio es verlo como algo totalmente sentimental. Y de estos dos errores nos guardamos, dice Pablo, cuando nos fundamentamos en la verdad. Regocijarme no quiere decir que no sufriré. Regocijarme no quiere decir que no pasaré por pruebas. Regocijarme no quiere decir felicidad fluctuante que está aquí y de repente al instante se va, porque la felicidad, como la define al mundo, es tener y obtener lo que tú quieres. Y sabes, esa felicidad viene y se acaba. Estás súper feliz porque vas a la tienda y compras una sandía y se te súper antojaba, y luego llegas a la casa y la partes y estaba horrible y tu felicidad se disipa. Estabas muy feliz porque entraste en una nueva relación y luego las cosas no van como pensabas y perdiste la felicidad. Vas saliendo de la casa campante, felicidad, hacer ejercicio, te tropiezas y te raspas la rodilla y se te acaba la felicidad. Pero el gozo bíblico es diferente. El gozo bíblico perdura aún en medio de dificultades. Entonces el gozo, el regocijarnos no quiere decir ausencia de problemas o de dolor, sino, como veremos en un momento, Dios utiliza esos momentos y pruebas y circunstancias para fortalecernos aún más.
Entonces el gozo que tenemos en la obra de Jesucristo nos fortalece. Es un gozo que nos recuerda: tu promesa en Dios está firme. Dios no te dejará, Dios no te fallará, Dios nunca te abandonará. Estamos orando, estamos creyendo que en estos momentos de dificultad, de distanciamiento, de prueba, que como creyentes no nos vayamos a desconectar. Sabes, hermano, nos necesitamos el uno al otro, necesitamos llamarnos, animarnos y decirnos: hey, no te des por vencido, sigue adelante, no olvides las promesas en Jesús, no dejes que tus sentimientos te lleven atrás. Necesitamos hombres casados que llamen a hombres solteros y los animen. No cedas a la tentación, no te des por vencido, no eches atrás. Necesitamos a hombres de Dios que llamen a ancianos y le digan: en qué te podemos ayudar, en qué te podemos servir, y recordarnos el uno al otro, que es lo que Pablo estaba haciendo con los romanos. Recordarnos el uno al otro las verdades en las cuales hemos establecido y anclado nuestra fe. No hemos creído en un Cristo abstracto, hemos creído en un Cristo real que vino encarnado, vivió, murió, resucitó, ascendió y volverá glorificado por nosotros. Nuestra fe es firme y es estable. Pero ahora Pablo nos dice: no solamente fundamentarnos en la verdad nos sostiene, también necesitamos soportar el dolor. Eso es lo próximo que aprendemos en este pasaje. Necesitamos soportar el dolor. Verso 3. Y no solo esto. Esta frase me encanta porque Pablo nos pudo haber dejado allí todo con campanas celestiales, arcoíris, todo bello, todo agradable, todo placentero. Pero Pablo nos dice: mira, si tienes una paz que Cristo ha adquirido, que nada ni nadie te la puede quitar. Y por medio de Jesús tienes el favor y la gracia de Dios. Pero no solo esto. Dile a alguien: no solo esto, no solo esto. No te emociones, viene más para ti. No solo esto, dice el apóstol Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y vamos bien. Regocíjate y gloríate en la paz que Cristo te ha dado, en la gracia que tienes y el favor que por medio de él has logrado, en la justificación que tienes por medio de su obra y no la tuya. Regocíjate y celebra eso. Y tú y yo decimos amén y amén y amén. Pero ahora Pablo dice: nos regocijamos también en las tribulaciones. Y aquí hacemos pausa. Le decimos: Pablo, ¿estás cuerdo? ¿Estás bien? ¿Estás seguro que en las tribulaciones también vamos a regocijar y vamos a celebrar? Y Pablo dice: sí. Pablo dice: no es que sea masoquista, no es que me gusta sufrir, no es que soy como los mexicanos y me gusta comer chiles con tacos que me hacen llorar. Pablo dice: hay un propósito detrás de lo que estoy diciendo. Porque tú vives en un mundo real y yo vivo en un mundo real que necesita una verdad y una doctrina fuerte y perdurable y resistente y dura. Necesitamos verdades que son fuertes. Como cristianos, no, lo que me encanta del evangelio es que cuando yo hablo con un creyente que acaba de perder a un ser querido, o hablo con alguien que está sufriendo o alguien que está enfermo, puedo darles palabras de esperanza. No les hablaré mentiras, no les hablaré aspiraciones, no les hablaré ideas imaginadas y fabricadas por el hombre. Les puedo decir la verdad: sí, estás sufriendo, no tengo la respuesta, no puedo decirte por qué Dios lo ha permitido, solo Él lo entiendo, pero algo sí puedo decirte: no hay nada que una buena resurrección no pueda arreglar, no hay nada que un Cristo resucitado no pueda vencer. No sé por qué Dios te permitió pasar por esto, no sé por qué tuviste que ir al hospital, no sé por qué ese familiar tuvo que morir, pero una cosa sí sé: este mundo no es el todo, este mundo no es el fin. Y creyente, escúchame en el nombre de Jesús: sin dolor no hay ganancia. Tienes que soportar un poquito, tienes que aguantar el peso para poder fortalecer tus músculos, tienes que doler y levantarte en la mañana dolorido sin poder caminar para el día de mañana ser más fuerte y resistente. Si no estás dispuesto a sobrellevar la carga, no estarás listo para perseverar en el desierto. Pero aquel que soporta la carga en Cristo, aquel que dice: sí, me regocijo en la paz, sí, me regocijo en la gracia, sí, me regocijo en la tribulación, pero eso no es todo. Me regocijo en dolor y en aflicción y en sufrimiento, porque Cristo está conmigo. Y porque no hay nada que una buena resurrección no pueda arreglar. Si alguien lo cree, que diga amén. Pablo dice: no es que sea masoquista, no es que me guste el dolor. Pablo dice: me regocijo en las tribulaciones, porque sé que la tribulación, por dura y difícil que sea, algo está produciendo en mí.
Hace una inmensa diferencia cuando estás pasando por algo, que tengas la perspectiva y la revelación y el entendimiento de que eso que estás sufriendo va a producir algo. Cuando tú vas al gimnasio, ahorita si estás en tu casa haciendo ejercicio, en vida en cuarentena, y cuando haces ejercicio y estás sintiendo ese dolor terrible, o sea, ¿a quién le gusta meterse en un día asolado, en un cuarto calientísimo, sea en tu garaje o donde sea, o afuera, o en un gimnasio donde sea, ir a un parque y literalmente golpear tu cuerpo haciendo ejercicio, corriendo, empujándote? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuál es la motivación? ¿Sabes por qué? Porque en medio de hacerlo tienes la perspectiva de que lo que estás haciendo va a producir algo. Y esa meta de lo que va a producir te da fuerzas para seguir adelante. Y tú estás ahí empujando, ¡ah!, y te duele y quieres darte por vencido y dices, podría estar ahorita viendo una serie en Netflix y comiendo dulces o pizza o lo que sea, pero sigues empujando porque sabes en tu corazón y en tu mente, esto está literalmente produciendo algo en mí y mañana seré más fuerte con músculos reconstruidos y fortalecidos. Bueno, el apóstol Pablo nos está diciendo, cuando estás pasando por tribulaciones, las tribulaciones producen algo y tienes que saberlo. Díselo a alguien, necesitas saberlo. Si tú entiendes esto el día de hoy, va a cambiar la manera en la cual tú vives en la fe. Pablo dice en el verso 3, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo, palabra clave, muchos nos damos por vencidos porque no sabemos, no leemos la palabra, no nos fundamentamos en la verdad, nos llevamos por sentimientos antes de llevarnos por convicción. Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones, no porque se sienta rico, no porque se sienta agradable, no porque nos apetece. El apóstol Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce, ¿qué, iglesia? Paciencia. En el idioma original otras versiones lo traducen como perseverancia. La tribulación produce en nosotros perseverancia. La tribulación produce en nosotros paciencia. Produce en nosotros la longanimidad para sobrellevar cargas. Cuando tú sales de una tribulación dices, me siento mucho más fuerte. Estaba leyendo un testimonio de un hermano que servía como líder en una iglesia y dice que en una temporada de su vida perdieron a un ser querido. Su esposa estaba embarazada a su bebé. Pasaron por múltiples golpes en una temporada y él fue honesto. Él dijo, fue la temporada más horrible de mi vida, los días más oscuros de toda mi vida, pero con lágrimas compartía en este testimonio, no cambiaría nada, porque esa tribulación produjo en mí perseverancia. Esa tribulación me hizo más fuerte. Esa tribulación me enseñó a confiar en Dios de una manera que yo antes no confiaba. Esa tribulación llevó a Job a declarar, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Había escuchado hablar acerca de ti, pero ahora sé que eres quien dices que eres, porque das y quitas, pones y eliminas. Puedes pasarme por la prueba y luego restaurarme y bendecirme mucho más. No hay nada que no puedas hacer. La tribulación va a producir en ti resistencia, va a producir en ti fuerza, va a producir en ti paciencia, va a producir en ti perseverancia, y es una lección que nada ni nadie más te podría enseñar. La tribulación nos regocijamos en ella, nos gloriamos en ella, porque la tribulación está produciendo en nosotros algo. La gran mujer judía Corrie ten Boom, que fue una sobreviviente de un centro de concentración nazi, dijo las siguientes poderosas palabras: nunca sabía verdaderamente que Dios era todo lo que necesitaba hasta que era literalmente lo único que tenía. Corrie ten Boom dijo: nunca supe que Dios era lo único que necesitaba hasta que Él era literalmente lo único que yo tenía. A veces las aparentes bendiciones son distracciones de la fuente de toda bendición, y Dios a veces nos pasa por tribulaciones que en el momento, seamos sinceros, no nos regocijamos, dolemos, lloramos, nos enojamos, pero después de pasar la prueba, por no darnos por vencidos, produjo en nosotros paciencia y perseverancia para mirar hacia atrás y declarar: no me había dado cuenta que aunque hubiese perdido todo, Dios era lo único que necesitaba, y la tribulación me lo enseñó. Y ahora levanto
levanto mis manos y me glorío y me regocijo y celebro en la tribulación, porque aprendí que lo puedo tener todo y no tener nada, pero puedo tener nada y tener a Jesús y tenerlo todo, porque si tengo a Jesús, venga lo que venga y pase lo que pase, mi regocijo, mi alegría, mi paciencia sigue adelante. La tribulación produce en nosotros algo. La aflicción, el dolor, el sufrimiento producen paciencia. Verso 4. Y la paciencia prueba. Esta palabra en el idioma original también se podría traducir carácter. Prueba, en otras palabras, esa tribulación me enseñó a ser paciente y a perseverar. Y en esa paciencia y perseverancia probó Dios mi carácter y produjo en mí un carácter más fuerte. Después de la tribulación soy un poco más sabio. Después de la tribulación un poco más paciente. Después de la tribulación un poco más fuerte. Después de la tribulación mi fe fue fortalecida. Después de pasar por el valle yo vi la gloria de Dios. Alguien que diga amén en este día. La tribulación produce paciencia, la paciencia produce prueba y esa prueba produce en nosotros esperanza. Escucha lo que dijo el gran reformador nuevamente, Martín Lutero. Él escribió en una ocasión: le doy crédito al diablo y al Papa y a todos mis perseguidores, porque gracias a ellos tengo un profundo conocimiento de la palabra. Es a través de los ataques del diablo que me convertí en un excelente predicador y me llevaron a las profundidades del evangelio que nunca hubiese alcanzado sin esas aflicciones. Martín Lutero dijo: ahora le doy gracias a Dios por los ataques del enemigo, las resistencias de la iglesia católica romana en su época durante la reforma, y le doy gracias a Dios por mis perseguidores, porque ellos me enseñaron a ser un mejor predicador, porque me humillé ante Dios. Ellos me enseñaron a conocer la palabra, porque la tuve que escudriñar en mi depresión. Ellos me enseñaron a entrar a las profundidades de la palabra. Iglesia, yo lo he predicado, la palabra de Dios es como un océano, y nadar en la superficie para siempre no te va a llevar a nada. Necesitas profundizar, y hay más y más y más y más y más que Dios tiene para ti. Pero esa pasión y esa entrega, ese carácter lo produce la tribulación. Vamos ahora, dilo con seriedad, y yo sé que ahora sí lo estamos diciendo con carga. Sin dolor no hay ganancia. Díselo a alguien ahí en tu casa: sin dolor no hay ganancia. Dile como decimos los mexicanos: no te agüites, no te desanimes. Sin dolor no hay ganancia. Yo sé que estás sufriendo. Yo sé que estás pasando por algo difícil. Yo sé que te sientes solo. Yo sé que te sientes cargado. Yo sé que tu fuerza se ha desgastado. Yo sé que ves la pantalla y dices: sí, quiero llorar, Dios me está tocando y Dios me está hablando, pero siento que literalmente no tengo las fuerzas para seguir adelante. Predícale a tu alma: hay un Cristo resucitado, cuya resurrección es la victoria suprema de todos aquellos que creen en su nombre. Hay un Jesús poderoso que compró mi salvación, que me ha dado paz para con Dios, y gracias a Él estoy bajo el favor del Padre. Pero también Él está usando esta tribulación para producir en mí paciencia, y esa paciencia está produciendo la prueba y el carácter, y eso está produciendo una esperanza. Dios, dame las fuerzas para seguir adelante. Vamos, predícaselo a tu propia alma. El calor, el dolor, el sufrimiento de la vida activa algo en nosotros y nos lleva a crecer. Es como en una casa. Cuando está el frío en el invierno, el frío enciende que la casa se comience a calentar. No es que el frío produce el calor de la casa, pero el frío provoca que el calentón se encienda. Lo mismo sucede en nuestro caminar en la fe. La tribulación es como ese frío que viene y empieza a enfriar tus huesos, y te duelen las coyunturas y te duele todo y sientes que no puedes más. Pero ese dolor comienza a encender el calor de la palabra de Dios, el calor de la presencia del Espíritu Santo, y la cercanía y la pasión a la búsqueda de Dios. Así trabaja la fe. La fe, por medio de las tribulaciones, activa nuevas experiencias de confianza, de oración, de búsqueda, de ayuno, de entrega a la presencia de Dios. Como esta pandemia y estas circunstancias han encendido en la iglesia como un calentón del Espíritu, una pasión por la presencia de Dios, a valorar la palabra, a valorar los recursos,
juntos a valorar estos videos, a valorar estos momentos, a valorar la palabra de Dios como quizá antes no la habíamos valorado. ¿Y de qué nos servía una vida cómoda y tranquila no valorando la palabra? Éramos como aquel que se sentía muy bien pero tenía tumor en la cabeza. No, preferimos a veces sentirnos con dolor de cabeza, incómodos y probados por las tribulaciones, pero cuando vamos al médico y Señor del universo nos dice: no, estás bien, sigue confiando, sigue creyendo, sigue adelante, sigue perseverando. Esto está produciendo algo en ti, esto está probando tu carácter. Pablo concluye y nos dice: al final el proceso produce esperanza. Verso 5: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pablo dice: después del proceso, las tribulaciones producen paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Esa esperanza no avergüenza, esa esperanza no te falla, esa esperanza no te deja, esa esperanza te sostiene. El mundo tiene muchas maneras de medicar su dolor. Mucha gente, cuando sienten dolor y sufrimiento, se van a los pasatiempos, se van a los vicios de la vida, se van a relaciones. Pero el vacío nunca se acaba, y Pablo nos dice: te ofrezco una superior y mayor y única alternativa, la única solución. No necesitas escapes, vicios y pasatiempos. Puedes ir a Jesús y Él te da una esperanza que no avergüenza. Los que ponen su esperanza en Jesús no quedarán avergonzados. Verán la gloria de Dios, verán la gloria de Jesús y cobran esperanza en Él. Yo quiero animarte el día de hoy. Dios está produciendo algo en ti. No te des por vencido. Recuerda que sin dolor no hay ganancia. Ahí donde estás, comienza a orar y dile: Espíritu Santo, me siento cansado. Dile la verdad: me siento debilitado. Necesito de tu fuerza, necesito de tu presencia. Ahora entiendo, porque lo escuché en la palabra, lo he leído. Sin dolor no voy a perseverar, porque la tribulación es lo que produce la perseverancia. La tribulación es lo que produce la paciencia, que a su vez produce carácter en la prueba y resulta en una esperanza que me llevará hasta la gloria. Entonces no quiero esquivar ese proceso. La tribulación es importante, tiene su lugar. Dame las fuerzas para soportar, porque sin dolor no hay ganancia. Jesús, te damos gracias por cada persona que está escuchando, cada persona que ha sintonizado. Toca sus vidas, fortalece sus corazones. Aquellos que están quebrantados de corazón, renuévales hoy, dales fuerzas. La prueba está allí, la lucha está allí, el sufrimiento está allí, la tribulación está activa. Quizá el día de mañana continuará, pero su fe también continuará, y el resultado que está produciendo también continuará, y el día de mañana serán más fuertes. Renuévanos hoy, renuévanos hoy. Vamos a orar ahora en especial por aquellos que necesitan salvación. Si tú necesitas confesar a Jesús como Señor y Salvador, ahí donde estás, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Yo creo que tú diste tu vida por mí en la cruz. Fuiste sepultado, pero al tercer día resucitaste conforme a las Escrituras. Yo te confieso como Señor y Salvador. Lléname de tu Espíritu, enséñame el camino, lléname del amor del Padre. Yo quiero conocerte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Padre, te damos gracias por todos aquellos que han hecho esta oración, que han pedido por sanidad, que han pedido por restauración. Toca sus vidas, fortalece a nuestra iglesia y danos ánimo para seguir adelante. Pedimos esto en el glorioso nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Templo Betania, quiero aprovechar este momento también para animarles. Sé que hemos pasado por tiempos tan difíciles, y cada uno que han compartido sus historias, muchos de nuestros líderes nos han compartido de sus grupos necesidades de oración, gente que se ha enfermado, varias personas que han fallecido por diferentes casos, y sabemos que como iglesia en estos momentos difíciles quisiéramos tener esa cercanía, pero gracias a Dios somos bendecidos realmente de corazón el ver el ejemplo de cada uno de ustedes que se siguen conectando, que siguen sirviendo, siguen dando. Y quiero aprovechar este momento para animarles y también darles una noticia.
Recientemente lanzamos un video para miembros donde explicamos detalladamente nuestro plan de reabrir, nuestro plan de reapertura. Teníamos considerado volver a abrir el edificio el primer domingo de agosto, pero ahorita, indagando un poco, observando lo que está sucediendo en la ciudad de Dallas y en el estado de Texas y en toda nuestra nación, vemos que los casos de COVID-19 siguen en incremento. Hay varias personas que se siguen enfermando. Las autoridades siguen recomendando seguir todos los procedimientos de seguridad y las restricciones, separación, todos esos procedimientos que hemos ya aprendido que muchos estamos practicando. Pero aún así, como sociedad, hay muchos que no están tomando esto en serio, siguen incrementando casos, y hemos orado y determinado como iglesia que aunque teníamos la intención de reabrir, no sentimos que para la primera semana de agosto el entorno sea favorable. Entonces queremos anunciarles que vamos a extender un poco nuestro día de reapertura. Tenemos todavía el plan de abrir en el mes de agosto, pero no hemos determinado todavía exactamente qué domingo. Queremos implementar ciertos procedimientos para asegurar que vamos a estar mejor preparados. Y quiero rápidamente compartirles 3 cosas. Número 1, no nos desanimemos. No nos desanimemos. Sabemos que hay un balance entre la sabiduría, hacer las cosas bien, y también lanzarnos en fe. Y creemos como iglesia que hemos esperado en la sabiduría de Dios, pero también sabemos que llega un punto donde debemos lanzarnos en fe. Nunca habrá un momento donde todas las circunstancias serán perfectamente favorables. Pero ahorita, iglesia, analizando, sí sentimos que no es un momento favorable. Sin embargo, queremos que sepan y lo escuchen de nuestro corazón, de nuestra pastora, nuestro equipo diaconal, nuestro cuerpo ejecutivo, que vamos a lanzarnos en fe. Entonces, oren con nosotros, no se desanimen, sigan conectados. Gracias por su apoyo. Sabemos que Dios está con nosotros. No lo digo por decirlo, lo digo porque lo creo. Y créanme que los extrañamos. Queremos verlos ya en persona. Cada vez que veo al santuario, mi corazón se estremece y los extrañamos y queremos estar allí. Y añoro ya ese momento de estar en el púlpito y verles, aunque en sus máscaras y en su distanciamiento, pero verles y estar juntos. Pero queremos hacerlo en lo que nosotros creemos es el orden de Dios para Templo Betania. Oren con nosotros y número 1, como les retamos, no se desanimen. Nuestro número de teléfono en las oficinas está abierto entre los días de semana. Llámenos, escríbanos, visiten nuestra página web si tienen preguntas, si tienen sugerencias, si saben maneras en las cuales podemos mejor servir y ayudarles en este momento de espera. Número 2, queremos avisarles que también estamos decidiendo esperar un poquito más para mejorar ciertos procedimientos. Estamos trabajando arduamente en determinar maneras para limpiar nuestro edificio, iglesia, que es verdaderamente un edificio grande. Tendríamos que limpiar antes y después de cada servicio. Entonces quiero que sepan que dentro de estos nuevos procedimientos, cuando vayamos a reabrir probablemente en agosto, vamos a requerir que se utilicen mascarilla de boca en todo momento. En todo momento utilizaremos todos, incluyendo voluntarios, y todos los que entren al edificio les vamos a pedir que utilicen mascarilla de boca. En adición a eso, vamos a implementar algunos otros procedimientos que estamos trabajando. Y número 3, hemos ya aprobado y empezado a eliminar todas las bancas de nuestro santuario, a reparar el piso e instalar nuevas sillas. Tomamos esta decisión porque con las bancas se nos hizo extremadamente difícil crear distanciamiento entre familias. Las bancas, nuestra iglesia es un edificio muy antiguo y clásico, y esas bancas estaban literalmente selladas al piso con unas barras de fierro. Era muy difícil moverlas y crear distanciamiento y espacios en el fondo para familias con niños pequeños. Entonces hemos decidido eliminar todas las bancas. Estamos comprando nuevas sillas. Las sillas que vamos a instalar nos dan la facilidad de moverlas en cualquier posición, de aprovechar todo ese espacio, de crear distanciamiento de 6 pies entre familias de un mismo hogar. Esto nos emociona, es una bendición para Templo Betania poder tomar este paso, hacer esta inversión, porque sabemos que cuando ustedes regresen va a haber un santuario seguro, no perfecto, pero seguro, donde nos vamos a sentir más cómodos y vamos a poder alabar a Dios con ese lanzamiento en fe de continuar la misión. Este es el anuncio, iglesia. Ayúdenos a orar, manténganse conectados. Como les dije, estamos disponibles para hablar con ustedes si tienen preguntas, y queremos decirles que no dejen de servir, no dejen de dar y no se dejen de conectar. Les amamos y les animamos a seguir adelante. Que el Señor les bendiga. Estoy firme en tu gran amor.
Jesús ya venció por nosotros, iglesia. Nos queda perseverar, seguir confiando en la promesa y recordar este título tan hermoso: sin dolor no hay ganancia. Dile a alguien que está a tu lado, escríbelo para que se nos quede: sin dolor no hay ganancia. Pues gracias por haberlos sintonizado el día de hoy. Sigan orando con nosotros con el anuncio que ya nos dio nuestro pastor Benji. Y también tengo otro anuncio bien importante. Este viernes que viene, 24 de julio, BGMC estará recogiendo los barrilitos. Así es que, niños, jóvenes, si tú has seguido ahí fiel juntando los centavos, los dólares, este viernes 24 de julio de 10 de la mañana a 2 de la tarde los estaremos recibiendo aquí en las oficinas. Padres, no se tienen que bajar de su auto, ahí mismo ponen su barril lo vacían y podemos seguir ayudando a los misioneros. ¿Cuántos se emocionan con esto? Aún los niños van a aprender que la misión de la iglesia continúa, y a todos los demás que hemos seguido aportando y que han seguido perseverando con sus diezmos, ofrendas, les damos gracias y les retamos nuevamente a que sigamos creyendo en Dios. Vamos a orar para ser despedidos y para que Dios bendiga en nuestra semana. Padre, te damos gracias por este grandioso mensaje que tú nos has regalado. Te damos gracias porque nos permitiste alabarte, adorarte. Yo sé que hablaste en nuestros corazones. Si alguien está batallando para perseverar, anímalos, Señor mío, por medio de tu palabra, y saber que en ti tenemos la victoria. Bendice también a todos los que han seguido aportando, Señor, para que este dinero pueda seguir llegando a los misioneros, podamos seguir ayudando a familias necesitadas, y que recordemos que la misión de la iglesia continúa. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, les amamos y les deseamos que tengan una semana muy bendecida. Dios les bendiga. Juan nos dice: detente y no descartes a Pilato como un mero instrumento. Mira las preguntas de Pilato y escucha las preguntas y respuestas de Jesús. Jesús le estaba revelando la verdad, porque Jesús miraba su corazón turbado. Jesús miraba que lo que Roma le ofrecía no era suficiente, que su posición y su privilegio no eran suficientes. Jesús le estaba ofreciendo la vida eterna.